Hola, hola, estimados viajeros y viajeras del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Viajes, experiencias exquisitas. El día de hoy espero entregarles un episodio corto, a menos que me emocione y me embale, pero hoy quiero literalmente movernos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre transporte público. Vamos a hablar de cómo recorrer el mundo sin necesidad de poseer carro, moto y mucho menos un avión privado. Es cierto que se puede comprar, pero no siempre hace falta. Basta con entender qué medios hay, cuándo usarlos y sobre todo cómo aprovecharlos sin morir en el intento. Y claro, uno de los grandes mitos que queremos desmontar hoy es que el transporte público es inseguro o complicado. La verdad es que depende del país, de la hora, de la ciudad y de tu sentido común. Sí, es cierto, no todos los países son seguros para viajar, pero hay muchas ventajas que tienes que considerar si es que son favorables para ti. Cuesta menos, en algunos casos puede contaminar menos. Esto es una excepción, por ejemplo, en el avión. Muchas veces es la mejor forma de conocer a la gente local. Y como habíamos dicho hace un momento, también hay sus desventajas. Hay retrasos, a veces hay falta de higiene en algunos transportes, horarios limitados. Algunos países o ciudades favorecen el transporte público, otras dan impedimentos o perjuicios. En fin. Vamos a dar un panorama completo, pero claro, no podemos comenzar ningún episodio sin nuestra canción. Aquí vamos. Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Bueno, entonces, vamos a dar una vista previa. Tenemos el tren, tenemos el barco, la gabarra, lancha o ferry. También tenemos la bicicleta pública, el tranvía, el avión, el metro o subte, o como dirían los alemanes y los holandeses, el bus de la pierna, es decir, caminar. Y bueno, hay otros también. Comencemos por el tren. Es uno de los inventos más revolucionarios de la era industrial. El primer tren de vapor se construyó en 1904 en el Reino Unido. Desde ese entonces, los trenes han evolucionado hasta alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Hay mucho más veloces que eso. Por ejemplo, algunos se ubican en Japón, en Francia o en China. Para viajeros y viajeras, el tren es ideal para trayectos interurbanos porque son cómodos, panorámicos y en general son puntuales. Sí, sí, yo sé lo que han escuchado últimamente. El tren alemán no está cumpliendo con esas expectativa o reputación que tenía. Pero bueno, él es perfecto si no quieres lidiar con aeropuertos y muchas veces puedes llegar directo al centro de la ciudad. Beneficioso para hacer turismo. Después tenemos al barco. Pues
La navegación fluvial ha sido parte de la historia desde hace milenios, desde las balsas de los pueblos originarios, Mesopotamia, si no estoy mal, por el río Tigris. Ya me acuerdo que alguna vez escuché que se navegaba con algunas balsas para transportar mercadería pesada. Incluso los polinesios desde milenios han podido explorar toda Oceanía. Entonces, navegar por mar, sí, es cierto, te puede marear, pero te lleva a lugares con bajo costo que están separados por un brazo de mar. Lo interesante de este medio es que no necesita una carretera. El agua es la vía. Literalmente no hay que construir la infraestructura en todo el trayecto, solamente el puerto de llegada y el puerto de salida. Para ti, viajero, es una excelente opción si quieres llevar, por ejemplo, tu carro, moto, bicicleta de una isla a otra, de un continente a otro, porque es conveniente, es económico, como había dicho hace un momento, y es relajada, porque el barco va lento y el trayecto es suave. Siguiente tenemos la bicicleta pública. Sí, lo has oído bien, hay cómo alquilar bicicletas. La bicicleta, según tengo entendido, apareció a principios del siglo XIX, después que se llamaba el año sin verano, por una erupción de un volcán y que, bueno, una cosa llevó a la otra y se inventó la primera bicicleta que no tenía ni cambios, ni creo que volante, nada, solamente era para moverse impulsado por los pies, como si estuvieras caminando. Los sistemas de bicicleta compartida aparecieron en gran escala en ciudades como Ámsterdam y Copenhague, pero se popularizaron mundialmente en las décadas de 1990 y 2000. Hoy puedes encontrarlas en Buenos Aires, en Berlín, Taipei y en otros sitios más. Es un medio perfecto para explorar ciudades sin contaminar mientras haces ejercicio. Aunque tengas la bicicleta eléctrica, todavía puedes explorar y pedalear, lo cual es fantástico. Y puedes parar literalmente donde quieras. Es recomendado para trayectos de 10 kilómetros. Solo asegúrate de entender cómo funcionan las estaciones de recogida y devolución para que no estés pagando extra. El año pasado justamente había alquilado una bicicleta en Florencia mientras estaba ahí de paseo y decidí darme una vuelta por todo el perímetro del casco histórico, porque me parecía una oportunidad interesante, ya que no va a estar repleta de turistas y que significaba una experiencia un poco diferente. Ir también a la loma, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era bastante simpático. Además, porque cuando vas en bicicleta, vas poco a poco conociendo, puedes distraer la mirada sin correr el riesgo de chocarte y sufrir daños graves, digámoslo así. Bueno, ahora vamos con el tranvía. El primer tranvía moderno se utilizó en Nueva York en 1932 y era tirado por caballos, aunque ¿a qué no te esperabas de eso? Con el tiempo evolucionó a eléctricos y motores de combustión interna. Algunos son con rieles de metal, otras son con ruedas de caucho. Depende del uso, ¿no? Porque cada uno tiene su beneficio y su complicación. Bueno, hoy son parte del paisaje urbano de ciudades emblemáticas como Lisboa, Praga y Melbourne. El tranvía tiene un canto especial porque combina la eficiencia de un tren con la cercanía de las calles urbanas. No es tan rápido como el metro, pero es excelente para recorrer zonas históricas y disfrutar del paisaje que ofrece la ciudad. Algunos lo describen como un acelerador de la caminada, porque es fácil de subirse, fácil de bajarse, y al contrario de lo que creen la mayoría de las personas, no, no, no corrivaliza al metro en el sentido de que un tranvía puede ir por encima perfectamente de un metro. Bajo ningún punto de vista es un desperdicio. El metro o subte. Bueno, el primer metro del mundo fue inaugurado en Londres en 1863. Desde ese entonces se han construido redes subterráneas en cientos de ciudades alrededor del mundo, desde la Ciudad de México, pasando por Moscú y El Cairo.
Es ideal para moverte rápidamente dentro de ciudades grandes, evitando el tráfico, y muchas veces es el transporte público más barato y con mayor cobertura dentro de las zonas urbanas. En algunas ciudades, por ejemplo, recuerdo cuando visité Moscú, fue una de los museos bajo tierra más hermosos que he visto. Porque a diferencia de otras ciudades, otros países que le mantienen con lo mínimo posible, en cambio, en Moscú hay la estación que es dedicada a, pucha, a los héroes de las Olimpiadas de, no sé, de toda la Unión Soviética, por ejemplo. Otro que son muy bien decorados con símbolos históricos. Otro que está dedicado a una especie de jardín botánico o museo o algo por el estilo que ya no recuerdo bien. Había otros estándares que ya ni me acuerdo qué era específicamente, pero muchas paradas tienen ornamentación muy particular. Es fantástico visitarlos. Además, alguna vez había escuchado que mascotas, bueno, en este caso no creo que serían mascotas, sino animales vagabundos, usan el metro de Moscú, cosas que yo no entiendo, pero imagínense, un perro callejero se sube en una estación de metro y se baja más allá y no paga y seguramente se halla por la voz que dice el locutor, pero ¿pueden creer que hasta los animales usan el transporte público? Fantástico. Bien, parte 2 de este episodio, algunas distancias y costos recomendados muy generalizados de los medios de transporte público. A ver, obviamente no te esperes recorrer, yo qué sé, de Lisboa a Portugal hasta Seúl en Corea del Sur mediante tranvía o tren. Bueno, cada método de transporte tiene sus limitaciones y sus costos asociados, por supuesto. Dependiendo de la distancia, de la velocidad que quieras, habrá que escoger. Entonces, el tren de velocidad alta, a distancia óptima, más o menos, puede ser entre unos 200 y 800 kilómetros, mientras que el tren regional, entre unos, digamos, por su velocidad, entre unos 50 a 300 kilómetros. La ventaja del tren de alta velocidad es que es rápido, directo, menos paradas, obviamente, y es de centro a centro. Y las desventajas es que es un coste alto y no todos los países lo tienen. El tren regional, por su lado, es económico y puedes visitar lugares más recónditos o más dispersos, aunque es más lento y menos frecuente. El avión, desde los 800 kilómetros, es la distancia óptima o más, porque es rápido para cubrir grandes distancias, aunque los tiempos de espera y muchas restricciones limitan su uso. De ahí el metro, entre 2 y 25 kilómetros, qué bestia, qué distancia. Es barato. A ver, es caro la construcción porque hay que venir con topos a cavar bajo tierra y extracción de aire y pucha, un montón de cosas. Pero el pasaje es barato, es rápido y evita un montón de tráfico y se mueven eficientemente un montón de personas. Aunque a veces, depende del país, puede ser saturado. Creo que países como Japón, que creo que tenían que presionar a la gente para que entre en el metro o en el tren, no, no me acuerdo. Y a veces puede ser poco ventilado en algunos países que no han actualizado su metro en siglos o por lo menos en algunas décadas. Bien, el tranvía óptimamente y obviamente generalizando será entre unos 2 a 15 kilómetros y su ventaja principal es que es céntrico, por supuesto es pintoresco, es accesible, no, en el caso de que sea eléctrico, no produce ruido y no es molestoso. De hecho, en muchos países tienen hasta su carril dedicado. Es más lento que el metro, pero ya vimos por qué esto no le rivaliza. La bicicleta pública, bueno, depende de tus piernas, pero usualmente entre 1 a 10 kilómetros. Es ecológico y aunque fuera con baterías, sigue siendo una excelente ayuda. Es barato relativamente. Y lo malo es que el clima y el tráfico le afectan, si es que no tiene tráfico, digamos, un carril dedicado a las bicicletas. Y por último tenemos al barco, que puede recorrer
Tal vez una distancia óptima será unos 10 o más de 500 kilómetros. Y es económico, transporta vehículos, no necesitas construir la carretera, así como el avión. Lo malo es que es lento, la gente se marea y si es que hay tempestad, lo siento mucho. Y bien, para finalizar el episodio, algunos de los mejores y peores transportes públicos del mundo. Con los mejores, empezando por Tokio, Japón. Es probablemente el sistema de transporte público más puntual del mundo. La red ferroviaria de Tokio incluye metro, trenes urbanos y suburbanos, y es tan eficiente que los retrasos de segundos ya provocan disculpas oficiales. La estación de Shinjuku, si es que lo he pronunciado bien, es la más concurrida del mundo. ¡Del mundo! Con más de 3 millones de pasajeros diarios. Además, todo está señalizado también en inglés. En Singapur, el MRT, que se traduce como Mass Rapid Transit, es automatizado, limpio y altamente accesible. Casi todas las estaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida y su integración con buses y taxis hace que moverse por esta estado, sea extremadamente fácil y conveniente. Está considerado como uno de los sistemas más modernos y sostenibles del mundo. Luego, París, Francia. El metro de París es uno de los más antiguos y densos del mundo, inaugurado en 1900. Está muy bien conectado con trenes RER que permiten viajar rápido a suburbios y a otras ciudades. Aunque algunas estaciones están envejecidas, el sistema sigue siendo uno de los más eficientes de Europa porque en muchos lugares tienes acceso a algún método de transporte que por lo menos te va a llevar a otro y harás conexiones rápidamente. Luego, Hong Kong. El sistema público es silencioso, limpio y muy puntual. A diferencia de otros metros asiáticos, tiene Wi-Fi en muchas de las líneas y pantallas que indican en tiempo real la llegada de los trenes. Además, se conecta con barcos, autobuses y tranvías. Esto es cierto porque ya es común tener incluso señal celular dentro de los metros. Interesante, ¿no? Luego tenemos Madrid, España, que con más de 300 estaciones es uno de los más extensos del mundo. Su señalización clara, tarifas accesibles y buena ventilación lo hacen destacar. Además, es uno de los pocos que mantiene su limpieza incluso en zonas periféricas. Después tenemos a Pekín y Shanghai, en China. China ha revolucionado el transporte urbano en las últimas 2 décadas. El metro de Shanghai es actualmente el más largo del mundo, con más de 800 kilómetros de red. ¡Wow! Pekín, por su parte, combina antigüedad con expansión acelerada, ofreciendo trenes frecuentes y tarifas muy económicas. Ambos sistemas son modernos, eficientes y continuamente en expansión. Sobre todo la expansión. Me acuerdo que mi cuñado me decía que cuando vivía en Shanghai, en su periodo que había vivido ahí, creo que 2 años, habían abierto, solo en esos 2 años, algo así como 2 o 4 líneas nuevas o algo por el estilo. O sea, es increíble. Y bueno, como habíamos mencionado antes, Moscú, Rusia. El metro de Moscú es famoso por su arquitectura. Muchas estaciones parecen museos con lámparas de araña, mosaicos y estatuas. Inaugurado en 1935, es uno de los sistemas más profundos y eficientes del mundo. Pese al frío exterior, en el subsuelo de Moscú hay un sistema cálido, rápido y muy confiable. Los letreros también están en inglés. Y ahora la cuenta regresiva al revés. Los peores sistemas del mundo, por lo menos hasta ahora. Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Por qué no me sorprende? La ciudad más extensa del mundo, si no estoy mal, si es que, o por lo menos lo fue alguna vez. Pese a ser una de las ciudades más ricas del mundo, su sistema de transporte público es muy limitado. Hay pocas líneas de metro y el sistema de buses no alcanza para toda la ciudad. El uso de automóviles es casi obligatorio. Yakarta, Indonesia. En esta ciudad el tráfico es caótico y la infraestructura está en pleno desarrollo.
El primer metro se inauguró recién la década pasada y aún así se espera que se mejore eventualmente. Pues tenemos a Lagos, Nigeria. Con millones de habitantes, el transporte se basa mayormente en minibuses informales conocidos como danfos o mototaxis. Hay poca planificación y, grandes retos logísticos. Y bueno, estimado oyente, eso fue por el episodio de hoy. El mundo está lleno de opciones para moverse sin necesidad de comprar nada. Desde una bicicleta en Múnich hasta una gabarra en Estambul, para escoger lo que quieras. Lo importante es observar, preguntar y adaptarte al contexto local. A veces el transporte es parte de la experiencia de viaje, no lo olvides. Algunas aplicaciones para el teléfono celular como Google Maps, Movie, ME, te podrán ayudar a moverte en cualquier ciudad, casi cualquier ciudad. Y recuerda, el viaje no empieza cuando llegas al destino, sino desde el momento que decidas moverte. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!